Bienvenidos a un lugar donde las historias más inquietantes cobran vida. Relatos reales, perturbadores y llenos de misterio que te harán dudar de lo que crees conocer. Prepárate para un buen escalofrío. Mi nombre es Claudia, tengo 36 años, y soy de Hermosillo, Sonora. Esta historia la he contado solo unas pocas veces, porque hasta a mí me cuesta creer que pasó de verdad. Fue hace 5 años durante el funeral de mi abuelo, don Teodoro. Él era un hombre fuerte, de carácter duro, pero muy querido por todos en la familia. Su muerte no fue inesperada. Tenía 89 años y problemas de salud desde hacía tiempo, pero no por eso fue menos dolorosa. Como era tradición en mi familia, el velorio no se hizo en una funeraria, sino en la casa de mis abuelos, una construcción antigua con techos altos y paredes de adobe que ya parecían a punto de colapsar. El ambiente de ese lugar siempre me ponía incómoda, pero durante el funeral, esa sensación se intensificó de manera que no puedo explicar del todo. Quizás era el silencio, un silencio pesado que ni siquiera los murmullos de los familiares podían romper. Todo se sentía apagado, como si el aire estuviera cargado de algo más que tristeza. El cuerpo de mi abuelo estaba en el centro de la sala principal, en un ataúd de madera barnizada que parecía demasiado lujoso para él. Sobre la tapa había un cristal como para que los visitantes pudieran verlo una última vez. Mi abuela insistió en que el ataúd quedara abierto, para que don Teodoro vea quién viene a despedirlo. Dijo con una media sonrisa que me pareció fuera de lugar. Siempre había sido una mujer peculiar, pero esa noche estaba más rara de lo normal. Casi no lloró, y cada tanto se quedaba mirando al ataúd, murmurando algo que nadie entendía. La casa estaba llena de familiares, vecinos y conocidos, pero a pesar de la cantidad de gente, había un frío constante que no tenía sentido en pleno verano. Algunos tíos lo notaron también. Los escuché comentando que la temperatura estaba extrañamente baja. Sin embargo, nadie dijo nada más, quizás por respeto al momento o por simple negación. Cuando cayó la noche empezaron los rezos. Todos se reunieron en la sala, formando un semicírculo alrededor del ataúd. Yo me senté al fondo, cerca de la ventana, porque quería evitar mirar directamente a mi abuelo. No me malinterpretes, lo quería mucho, pero verlo ahí, tan rígido y pálido, me hacía sentir un nudo en el estómago. Mientras mi madre lideraba el rosario, empecé a sentirme inquieta. Había algo extraño en el ambiente, algo que no podía identificar. De repente escuché un ruido seco, como si alguien hubiera dado un golpe en el piso de madera. Miré a mi alrededor, pero nadie parecía haberlo notado. Decidí ignorarlo, pensando que tal vez era solo mi imaginación, pero entonces lo volví a escuchar. Esta vez fue más fuerte y parecía venir del ataúd. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo a mí. Miré hacia la caja, pero todo parecía normal. Mi madre seguía rezando, los demás murmuraban las respuestas, y mi abuela seguía inmóvil, con los ojos fijos en el cristal del ataúd. El tercer golpe fue tan fuerte que todos lo oyeron. El rosario se interrumpió de golpe, y los murmullos llenaron la sala. Algunos decían que debía ser un animal en el techo, otros que tal vez alguien había dejado caer algo en otra habitación. El sonido había venido del ataúd. Debe ser el espíritu de don Teodoro, dijo mi abuela con una calma que me heló la sangre. Nadie respondió. La luz de las velas que rodeaban el ataúd empezó a parpadear, como si una ráfaga de viento las estuviera agitando, pero no había corrientes de aire en la sala. Fue en ese momento que sentí, más que vi, que algo no estaba bien. «Claudia, ¿puedes ayudarme con el café en la cocina?», dijo mi prima Elena tomándome del brazo. Su voz temblaba, y no sé si lo hizo porque realmente necesitaba ayuda o porque, como yo, quería alejarse de lo que fuera que estuviera ocurriendo en la sala. La seguí rápidamente, agradecida por la excusa para salir de ahí, pero justo cuando cruzábamos la puerta, mi abuela se levantó de su silla señalando el ataúd con un dedo firme. «Todos ustedes miren bien, don Teodoro no está descansando en paz». El cuarto se quedó en completo silencio tras sus palabras, y aunque mi prima intentó jalarme para que no volviera a mirar, no pude evitarlo. «Él todavía tiene cosas que decir», murmuró. No sé qué me dio más miedo en ese momento. Las palabras de mi abuela o la forma en que las pronunció, como si estuviera completamente segura de lo que decía. Elena, mi prima, me apretó el brazo con fuerza, sus uñas clavándose en mi piel. «Claudia, vámonos de aquí ya», me susurró, pero yo no podía moverme. Estaba congelada. El resto de la familia estaba demasiado asustada o confundida como para detenerla. Nadie sabía qué estaba ocurriendo, pero todos sentimos el mismo escalofrío recorriendo. Al principio pensé que lo había imaginado, pero los rostros de los demás me confirmaron que no estaba sola en esto.
Fue un sonido seco como madera cediendo bajo presión. El ruido venía del ataúd. Mi abuelo estaba completamente rígido, su rostro pálido e inmóvil tras el cristal, pero ese crujido como si algo o alguien estuviera forzando el interior era inconfundible. «Te lo dije», susurró mi abuela, apenas audible, pero lo suficiente para que los más cercanos a ella lo escucharan. «Esto no es normal», gritó mi tío Armando rompiendo el silencio. Se levantó de golpe y fue directo hacia mi abuela tratando de alejarla del ataúd. Pero antes de que pudiera tocarla, el crujido se hizo aún más fuerte, resonando por toda la sala como si el ataúd estuviera a punto de romperse. La tensión en el aire era insoportable. Sentía como si alguien estuviera apretándome el pecho. Mi madre empezó a rezar en voz alta, pero esta vez no era un rosario organizado. Era un rezo apresurado, desesperado, como si tratara de ahuyentar algo que no entendíamos. De pronto, el cristal del ataúd comenzó a empañarse. Fue sutil al principio, como si una respiración cálida estuviera chocando contra él. Pero era imposible. Mi abuelo estaba muerto, ¿verdad? No podía respirar. Mi tío Armando, que había sido el más valiente, o el más terco, no lo sé, abrió la tapa del ataúd con un movimiento brusco ignorando los gritos de los demás. El silencio que siguió fue aterrador. Nos acercamos con cautela, sin atrevernos a mirar demasiado cerca. El cuerpo de mi abuelo seguía ahí inerte, exactamente como lo habíamos visto antes, pero había algo diferente. «¿Qué es eso en su mano?», preguntó mi prima Elena señalando con el dedo tembloroso. Miré con atención y noté lo que parecía un papel arrugado, apenas visible entre sus dedos rígidos. «Eso no estaba ahí antes», dijo mi madre con una voz apenas audible, su rostro completamente blanco. «Es un mensaje», exclamó mi abuela, que ahora parecía más viva que nunca, con los ojos brillando de emoción. Mi tío dudó, pero finalmente se inclinó y trató de sacar el papel de la mano de mi abuelo. Fue difícil. Los dedos estaban rígidos, como si se hubieran aferrado a ese pedazo de papel con toda la fuerza que quedaba en su cuerpo antes de morir. Cuando finalmente logró sacarlo, todos contuvimos el aliento mientras lo desenrollaba. Era un pedazo de papel amarillo, viejo, con una escritura apresurada y casi ilegible. Pero las palabras eran claras. El grito que salió de mi madre fue desgarrador, y en ese momento todo se salió de control. Algunos familiares comenzaron a llorar, otros a gritar. Mi abuela, en cambio, se quedó inmóvil con una sonrisa que me heló los huesos. «¿Lo ven?», dijo, levantando las manos al aire como si estuviera celebrando algo. Se los dije. Él no quiere irse, pero había algo más, algo que nadie parecía notar. Mientras todos estaban distraídos con el mensaje, yo no podía apartar la vista del rostro de mi abuelo. Había cambiado. Lo juro por mi vida, su expresión ya no era la misma. Los labios, que antes estaban perfectamente cerrados, ahora parecían estar ligeramente entreabiertos. Y su rostro, aunque todavía pálido, tenía algo que me aterrorizaba. Intenté decir algo, pero no me salieron las palabras. Fue entonces cuando las velas que rodeaban el ataúd comenzaron a apagarse, una por una, como si una mano invisible las extinguiera. El cuarto quedó sumido en la penumbra, iluminado solo por la tenue luz de una lámpara en la esquina. Y en ese momento escuchamos lo que nadie esperaba, un susurro, bajo, apenas audible pero inconfundible. «No es un mensaje», dijo la voz. El sonido venía del ataúd. El susurro nos congeló a todos. Era imposible, irracional. Pero ahí estaba. «No es un mensaje», repitió, esta vez más clara, como si las palabras rasparan el aire al salir. La voz venía del ataúd. No había forma de negarlo. Algunos se llevaron las manos a la boca, otros comenzaron a retroceder hacia las paredes, como si la distancia pudiera protegerlos de lo que estaba ocurriendo. Yo sentí como las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme en Elena para no caerme. Mi tío Armando, que aún sostenía el papel en la mano, dio un paso atrás, visiblemente aterrado. Su rostro estaba blanco como el yeso, y sus labios temblaban al intentar articular algo que nunca llegó a decir. Fue mi abuela quien rompió el silencio, con una firmeza que parecía sacada de otro mundo. «Te escuchamos, Teodoro. Dinos lo que necesitas». En ese momento quise gritarle, decirle que se callara, que no provocara lo que fuera que estaba ocurriendo, pero no me salieron las palabras. La figura rígida de mi abuelo seguía inmóvil en el ataúd, pero esa sensación, esa presencia que llenaba la habitación, era como si él estuviera ahí con nosotros, mirándonos, escuchándonos. De repente las paredes de la sala crujieron, como si la vieja casa se estuviera quejando del peso de tantos cuerpos y tanta tensión. Las velas que quedaban encendidas comenzaron a parpadear violentamente, y el aire se volvió más denso, más pesado. El olor a cera y flores se mezcló con algo más,
Un hedor a humedad y podredumbre que me revolvió el estómago. «Esto no es normal, mamá», gritó mi madre señalando a mi abuela. «Tú siempre con tus cosas raras. Mira lo que has provocado». «Cállate, Laura», respondió mi abuela girando el rostro hacia ella con una mirada que nunca le había visto. «Esto no es algo que yo provoqué. Esto es porque ustedes no lo dejaron ir en paz». Antes de que alguien pudiera responderle, el cristal del ataúd, que hasta ese momento había permanecido empañado, se llenó de algo más, una marca, como si unos dedos húmedos lo estuvieran recorriendo desde adentro. Mis piernas ya no aguantaron más, y caí de rodillas al suelo, incapaz de apartar la vista de lo que estaba ocurriendo. Las marcas eran lentas, deliberadas y formaban letras. El grito de mi prima Elena me sacudió. Ella se tambaleó hacia atrás, tropezándose con una silla mientras mi madre intentaba arrastrarme hacia la puerta, pero no podía moverme. Algo me mantenía fija en ese lugar, como si mis pies estuvieran atados al suelo. Y entonces lo escuché otra vez. Esa voz, esa maldita voz, que ahora sonaba como si estuviera justo al lado de mí. No. Fue como si la temperatura en la sala cayera de golpe. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, dejándonos en completa oscuridad. El caos fue inmediato. Escuché a mis primos y tíos tropezarse, gritar, correr en diferentes direcciones. Alguien rompió una mesa al intentar salir apresurado. Y entonces lo sentí. Algo me tocó el brazo. Era frío, demasiado frío para ser humano. Me giré instintivamente esperando encontrar a alguien, cualquiera, pero no había nada más que sombras. Y aún así sentía ese peso, esa presión helada que parecía clavarse en mi piel. En medio del alboroto la voz volvió a escucharse, esta vez más fuerte, más clara. No es culpa mía, es de ustedes. El aire se llenó de un lamento desgarrador, una mezcla de gritos y sollozos que no podía identificar. Era como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La casa entera vibraba y por un segundo pensé que se derrumbaría. Finalmente alguien logró abrir la puerta principal, dejando entrar unas de luz tenue desde la calle. La gente comenzó a salir corriendo, empujándose en su desesperación por alejarse de lo que fuera que estuviera ocurriendo ahí dentro. Yo fui una de las últimas en salir, prácticamente arrastrada por Elena y mi madre. Al cruzar la puerta, el sonido se detuvo de golpe. El silencio que quedó atrás fue ensordecedor. Nadie dijo una palabra mientras nos amontonábamos en la calle, temblando, intentando recuperar el aliento. Y entonces, la casa de los abuelos se iluminó desde dentro, no con luz, sino con algo más oscuro, algo que parecía arder sin consumir nada. Las sombras de las ventanas proyectaban formas que no tenían sentido, como si algo se moviera dentro, algo que ya no era humano. «Él nunca debió quedarse aquí», murmuró mi abuela más para sí misma que para el resto. Yo quise preguntar qué quería decir, pero en ese momento un grito desde adentro nos paralizó de nuevo. Era la voz de mi abuelo. «Regresen, no he terminado con ustedes». Nadie se movió tras escuchar ese grito. La voz de mi abuelo, áspera y deformada, resonaba como un eco que rebotaba en las paredes de nuestras mentes. Algunos primos lloraban en silencio, otros murmuraban oraciones incoherentes. Mi madre intentaba calmarme, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerme. La casa permanecía ahí, iluminada desde adentro con esa luz extraña y opresiva. Los murmullos, los golpes y los lamentos continuaban detrás de las paredes, como si dentro de la casa se estuviera librando una batalla entre algo que no podíamos ver ni entender. «Esto es culpa tuya, mamá», dijo mi madre finalmente, dirigiéndose a mi abuela con los ojos llenos de lágrimas. «Siempre te metiste con cosas que no debías, siempre jugando con lo que no entiendes». Mi abuela, sin embargo, no reaccionó como esperaba. No se defendió ni se enojó. Simplemente suspiró como si hubiera esperado este momento toda su vida. «Esto no es algo que hice yo», dijo con un... «Esto es algo que nosotros provocamos, Laura. Todos. Tu padre nunca tuvo paz porque no quisimos dársela». Mi madre iba a responderle, pero antes de que pudiera, la puerta de la casa se cerró de golpe, con un estruendo tan fuerte que hizo que todos diéramos un salto. Un segundo después, las luces de la calle comenzaron a parpadear. El silencio que siguió fue insoportable. Ni un solo sonido, ni siquiera el canto de los grillos que siempre llenaban las noches en Hermosillo. Fue entonces cuando escuchamos los pasos. Provenían del interior de la casa, pero eran diferentes a los que uno esperaría. No eran pasos humanos. Eran pesados, arrastrados, como si algo enorme estuviera moviéndose por la sala, recorriendo el espacio que habíamos abandonado. De repente, mi prima Elena señaló hacia una de las ventanas. «Miren». Todos volteamos al mismo tiempo y lo vimos. Una figura, alta, más alta que cualquier persona que hubiera estado en la casa. Su silueta estaba oscura, como una sombra sólida, pero lo que más me aterrorizó fue su rostro. No tenía forma definida,
Pero sus ojos, gritó mi tío Armando, retrocediendo como si hubiera visto al mismo diablo. Eso no es don Teodoro, murmuró mi abuela, esta vez con un tono de miedo en su voz que jamás le había escuchado antes. Fue la primera vez que vi a mi abuela asustada. La mujer que siempre había sido tan firme, tan autoritaria, ahora parecía pequeña, temblorosa, como una niña atrapada en medio de una pesadilla. Lentamente, pero con un propósito que parecía dirigido a nosotros. Entonces, escuchamos otra vez la voz. Ustedes me fallaron. Esa frase nos atravesó como un cuchillo. Mi madre cayó de rodillas llorando, mientras mi tío Armando intentaba sacar su celular, como si grabar o llamar a alguien pudiera salvarnos. Pero yo no podía apartar la vista de esa cosa. Porque, aunque sabía que no era mi abuelo, sentía que tenía algo suyo. Algo que reconocía en lo profundo de mi ser pero que no quería admitir. ¿Qué quiere?, gritó Elena, rompiendo el silencio. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Mi abuela, que aún temblaba, respondió antes de que nadie más pudiera. No quiere nada de nosotros, quiere justicia. Nadie entendió a qué se refería, pero la forma en que lo dijo, con los ojos clavados en la figura que nos observaba desde la ventana, dejó claro que había algo más, algo que nos había estado ocultando todo este tiempo. ¿Justicia por qué?, le pregunté, obligándome a hablar, aunque la garganta me dolía del miedo. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Porque lo enterramos vivo. Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Todo empezó a encajar en mi mente. El mensaje en el papel, los golpes en el ataúd, el rostro cambiado de mi abuelo. Había estado consciente cuando lo pusieron ahí. Y ahora, de alguna forma, su sufrimiento, su rabia, se había convertido en algo más. Pero antes de que la discusión pudiera continuar, la figura desapareció de la ventana. La casa se quedó en silencio otra vez. Esa calma tensa fue peor que cualquier ruido. Nadie se movió, esperando que algo, cualquier cosa, sucediera. Y entonces, la puerta principal se abrió lentamente. «Entren», dijo la voz. Nos quedamos petrificados. Nadie se atrevía a dar un paso hacia la casa. Pero mi abuela, con una calma que no podía entender, caminó hacia la entrada. «Teodoro, aquí estoy», dijo en voz alta, sin voltear a mirarnos. La luz de la casa volvió a encenderse. La puerta se cerró detrás de ella y todo quedó en completo silencio. Esperamos, sin saber cuánto tiempo había pasado. Nadie dijo nada, nadie intentó entrar. Finalmente, cuando el cielo comenzaba a aclarar con el amanecer, mi tío Armando reunió el valor suficiente para abrir la puerta. La casa estaba vacía. No había ni rastro de mi abuela, ni de la figura, ni siquiera del ataúd de mi abuelo. Lo único que quedaba era el papel amarillo que mi tío había sacado de la mano de mi abuelo. Esta vez había una nueva frase escrita en él. «Ahora estoy en paz». Nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió esa noche. La casa fue abandonada y meses después demolida, pero hay noches en las que sueño con esas palabras, con esos ojos rojos mirándome desde la ventana. Y me pregunto si mi abuelo realmente encontró la paz, o si solo está esperando su turno para regresar. Mi nombre es Sebastián Pérez, soy de Ciudad Juárez. Y hoy quiero contarles algo que cambió mi vida para siempre. Al principio, cuando todo pasó, no sabía si estaba loco, si algo me había jugado una mala pasada o si de verdad lo que experimentamos esa noche en el funeral de mi primo había sido real. Pero después de un tiempo, y con la cabeza más fría, supe que había sido tan real como cualquier otra cosa que haya vivido. A veces, el miedo no se mide por lo que ves, sino por lo que sientes. Nos reunimos como familia para el funeral de Diego, mi primo más cercano. Murió en un accidente que nadie entendió bien. No era un chico problemático ni tenía antecedentes de nada raro, pero esa noche el destino lo alcanzó. Todo sucedió tan rápido que hasta parecía que la muerte estaba esperando su momento. La familia de Diego, como se esperaba, estaba destrozada. Yo, la verdad, no podía creer que estuviera allí, viendo todo tan desordenado, tan lleno de gente que trataba de consolar a los demás, pero sin poder consolarse a sí mismos. La velación fue en la casa de mi tía Carmen, su madre. Ya no vivía allí, pero el lugar aún se mantenía igual que cuando éramos niños, aunque de alguna manera todo parecía diferente esa vez. Todo estaba muy sombrío, las luces apenas iluminaban y el aire estaba denso, casi pegajoso, como si el calor no se pudiera ir. Nos reunimos en la sala, muy cerca del ataúd. Como muchos otros en la familia, me encontraba en una especie de trance, como si la realidad fuera un sueño. Nadie sabía qué decir ni qué hacer. Aquel día, mi primo Carlos, que siempre había sido algo travieso, llegó con una actitud diferente. Sabía que no encajaba en el momento, pero la gente no lo juzgaba.
Estaba claro que todos estábamos lidiando con nuestro propio dolor de alguna manera, pero lo que hizo fue algo que me desconcertó, algo que no podía imaginar en ese contexto. En medio de la oscuridad, con todos tan callados y pensativos, él sacó una tabla a ouija de su mochila. «Vamos a hacerlo», dijo con una sonrisa inquietante, como si nada de lo que estaba pasando en ese momento tuviera importancia. Me miró con una expresión que decía, «Tú también eres parte de esto, ¿verdad?». No pude responder. Mi garganta se cerró. Era una broma, lo sabía. Pero la verdad es que a nadie le importaba ya. La desesperación se había apoderado de nosotros. Nadie quería irse de la casa y la idea de comunicarse con Diego, por más absurda que pareciera, se filtró entre los murmullos y la angustia. No sé si fue el miedo o la curiosidad, pero en ese momento todos nos quedamos en silencio, observando cómo Carlos sacaba la planchette, esa pequeña pieza de madera, y la colocaba en el centro de la tabla. La brisa de la noche, que antes había sido refrescante, se sentía como una amenaza. Sentí que algo más nos rodeaba, algo no visible pero presente. Carlos, después de un par de risas nerviosas, dijo, «Si Diego está aquí, que mueva la planchette». Recuerdo la expresión en su rostro, era como si estuviera retando algo, o quizás a sí mismo. En cuanto lo dijo, todo quedó en silencio absoluto. Todos mirábamos la tabla, la planchette inmóvil, sin dar señales de vida. El silencio se rompió, pero no como todos esperábamos. La planchette comenzó a moverse lentamente, casi sin querer, como si estuviera siendo empujada por una mano invisible. Al principio todos nos quedamos congelados, mirándonos entre nosotros, buscando alguna explicación racional. Pensamos que alguien estaba jugando, que era una broma, o que uno de nosotros inconscientemente estaba moviendo la planchette sin darse cuenta. Pero conforme pasaron los segundos, nos dimos cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo. La planchette se deslizó hacia el sí en la tabla. No una vez, sino varias veces, como si tuviera vida propia. Carlos, que era el que había propuesto todo esto, parecía completamente absorto en lo que estaba pasando. Tenía los ojos abiertos como platos, y su respiración era irregular. Yo estaba a punto de decir algo, preguntarme si era posible que todo esto fuera una coincidencia, cuando algo aún más extraño sucedió. La casa, que antes parecía sumida en una calma tensa, comenzó a sonar. Unos ruidos en las paredes, como si algo estuviera golpeando. Todos miramos hacia las ventanas, buscando algo que explicara el sonido, pero fuera de las sombras no había nada. La luz de la vela que teníamos encendida empezó a parpadear, y el aire, que antes estaba pesado, se volvió denso, como si no pudiéramos respirar con normalidad. El calor, que había sido insoportable, se fue transformando en un frío que calaba los huesos. La planchette siguió moviéndose, esta vez más rápido. Cada vez que nos mirábamos, más personas se unían al círculo, atraídas por la extraña fuerza que parecía dominar la sala. Algunos intentaron preguntar algo, pero la planchette no se detenía. Cada vez que intentábamos hablar, el miedo nos paralizaba. Mi tía Carmen, que había entrado al cuarto con la esperanza de que el juego fuera solo eso, un juego, se quedó inmóvil al ver la escena. Sus ojos se llenaron de lágrimas, como si pudiera sentir que había algo muy oscuro en lo que estaba sucediendo. La planchette comenzó a moverse hacia el no de nuevo, luego se detuvo. Nadie se atrevió a preguntar. Pero entonces, algo que jamás podré olvidar ocurrió. La vela, que hasta ese momento iluminaba tenuemente la habitación, se apagó de repente. No fue el viento, no fue nada físico. Simplemente, la llama se extinguió, y con ella un escalofrío recorrió mi cuerpo de tal manera que me hizo temblar. En la oscuridad, las sombras parecían alargarse, como si estuvieran tomando forma. Era mi primo Ricardo, el hermano de Diego. Su voz sonaba apagada, casi inaudible, pero las palabras que pronunció me dejaron helado. «Diego, ¿estás aquí con nosotros?». La planchette, de manera inexplicable, se movió hacia el sí. Fue un movimiento tan brusco, tan rápido, que todos retrocedimos un paso. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si intentara escapar de mi pecho. Era como si algo o alguien estuviera en esa habitación con nosotros, observándonos, esperando. Hubo un instante en que todos nos miramos, buscando alguna justificación lógica, pero no la había. Nadie, absolutamente nadie, estaba moviendo la planchette. Nadie estaba haciendo nada. Lo que ocurría ahí simplemente no tenía explicación. A esa altura las paredes parecían vibrar. El aire se volvió tan denso que me costaba respirar. Las sombras que se proyectaban en las esquinas de la sala parecían tomar vida, como si estuvieran moviéndose hacia nosotros. Pero lo peor fue cuando, en medio de esa oscuridad espesa, oímos un susurro. Bajo, apenas audible, pero claro. Era una voz suave, como si alguien nos hablara al oído. «Vuelvan,
Nadie dijo nada, pero todos lo sentimos. Todos escuchamos el susurro. Todos sabíamos que no era parte del juego. El susurro fue lo que rompió nuestra resistencia. Todos nos quedamos en silencio, completamente aterrados. El aire estaba tan denso que sentía como si me costara tragar. Miraba a los demás y sus rostros reflejaban el mismo pánico que el mío. Nadie quería hablar, nadie quería moverse. Solo se escuchaba el sonido de nuestras respiraciones agitadas, y el temblor que recorría nuestros cuerpos era más palpable que nunca. Mi tía Carmen, visiblemente angustiada, dio un paso atrás como si intentara alejarse de algo invisible pero peligroso. «Esto está mal», murmuró, su voz temblando. «Esto no es mi hijo». Fue la primera vez que escuchamos su voz tan quebrada desde que empezó el funeral. A pesar de todo, ninguno de nosotros tenía el valor de detener lo que habíamos comenzado. Carlos, quien al principio se mostró tan confiado y seguro de sí mismo, ahora estaba pálido como un cadáver. Su mano, que sostenía la planchette, estaba temblando incontrolablemente, como si el mismo miedo lo hubiera poseído. Intentó decir algo, pero sus palabras se perdieron en el aire pesado que nos rodeaba. «¿Qué está pasando?», preguntó Ricardo, mirando al círculo, a todos y a nadie en particular. El miedo ya no era solo un sentimiento, era algo tangible, algo que se sentía en la piel, en la garganta, en los ojos. Cada uno de nosotros sentía que nos observaban, que estábamos siendo observados por algo fuera de nuestra comprensión. De repente, la planchette se movió de nuevo. No fue hacia un sí o un no, sino que comenzó a ir de un lado a otro, erráticamente, como si estuviera buscando algo, como si buscara una respuesta, un objetivo. Me acerqué, involuntariamente, como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando. No pude evitarlo. De alguna manera me encontraba a un paso de la tabla, sin poder desviar la vista de la planchette. Sentía la presión en el pecho como si algo estuviera presionando con fuerza desde el otro lado. Y entonces, las luces parpadearon de nuevo, y con un zumbido eléctrico ensordecedor se apagaron por completo. Estábamos en total oscuridad. El miedo ya era tangible, real, algo que no podíamos ignorar. En la total negrura sentí como algo me rozaba la piel. Un frío que no pertenecía a esa casa, algo que parecía provenir de un lugar muy lejano, pero que de alguna manera estaba aquí con nosotros. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, esta vez más fuerte, más claro. Un susurro que me heló la sangre. «Vuelvan», era la misma voz, pero esta vez más urgente, más desesperada. Miré a mi alrededor buscando a los demás, pero no veía nada. Solo sentía esa presencia, esa tensión en el aire que me ahogaba. El frío se intensificó. Mi primo Ricardo, en un intento por mantener la calma, comenzó a pedir disculpas, a murmurar palabras en voz baja, casi como si estuviera tratando de hacer que todo volviera a la normalidad. Pero la normalidad ya no existía. La atmósfera había cambiado y sabíamos, en lo más profundo de nuestras entrañas, que habíamos hecho algo que no podíamos deshacer. Entonces, escuchamos algo que nos heló aún más. Un sonido sordo desde el fondo de la casa, como si alguien estuviera caminando. Pasos lentos, pesados, acercándose cada vez más. No eran pasos humanos, eran algo más, algo que no podía ser explicado. Mis piernas no respondían. Me sentí pegado al suelo, incapaz de moverme. La sala de la casa, que siempre había sido cálida y acogedora, ahora parecía un lugar extraño y ajeno. La puerta del cuarto donde estábamos se cerró de golpe, con tal fuerza que la casa entera resonó. Nadie, absolutamente nadie, había tocado la puerta. Fue en ese momento que el miedo alcanzó su punto máximo. Ya no era solo un juego, ya no era algo que pudiéramos controlar. Algo estaba con nosotros, y algo nos estaba exigiendo algo a cambio. Alguien gritó, pero no fue uno de nosotros. «Vuelvan, aquí están». Nadie habló después de eso. Todo quedó en silencio. Nadie se atrevió a mirar, nadie se atrevió a moverse. El horror se apoderó de nosotros por completo. La tabla, la planchette, todo había desaparecido en la oscuridad. Pero el miedo estaba aún más cerca. El miedo ya no tenía forma, no podía describirse con palabras. Estábamos completamente atrapados en un espacio que ya no pertenecía a nosotros. La oscuridad había dejado de ser algo natural, algo que solo se rompía con la luz. Nos sentíamos observados por algo más allá de la realidad. Algo que no era humano, algo que no entendíamos. El aire se volvió aún más pesado, casi insoportable. Mi pecho estaba tan cerrado que no podía respirar con normalidad. Sentí el sudor frío correr por mi frente, y mi estómago se retorcía de una manera que nunca había experimentado. Todos estábamos en silencio, pero la sensación de estar siendo observados era insoportable.
La puerta del cuarto seguía cerrada, pero la habitación comenzaba a llenarse de un sonido, un murmullo bajo, como si alguien susurrara en un idioma que no reconocíamos. Los pasos, esos pasos lentos y pesados, seguían acercándose. No podían ser de una persona real, no podían. Eran demasiado pesados, demasiado antinaturales. Y entonces por un segundo el susurro se detuvo. El ambiente se volvió tenso. Fue en ese momento que la luz de la vela se encendió nuevamente, pero no como antes. Esta vez, la luz era más brillante, más intensa, y la oscuridad que había estado envolviéndonos comenzó a retirarse lentamente. Sin embargo, lo que vi me heló la sangre. En la esquina de la habitación cerca del ataúd de Diego, una figura oscura se dibujaba lentamente en la sombra. No era una persona, no podía serlo. No tenía forma humana, pero su presencia era inconfundible. Era como si la sombra misma estuviera tomando vida, formándose poco a poco en una figura delgada y alta, con contornos indistintos, como si fuera una silueta hecha de oscuridad pura. Mi mente no podía procesarlo, y lo único que podía hacer era mirar fijamente, como si algo me estuviera manteniendo cautivo, incapaz de apartar la vista. Fue mi primo Ricardo quien rompió el silencio con su grito. Esto no es Diego. Esto no es mi hermano. Pero sus palabras no hicieron nada para detener lo que estaba ocurriendo. La figura de la sombra comenzó a moverse, acercándose lentamente hacia nosotros. Su presencia, esa oscuridad que emanaba de ella, parecía succionar la luz de la habitación, como si quisiera consumirlo todo. Sentí cómo la temperatura de la habitación descendía aún más, y cómo el terror se apoderaba de mi cuerpo, haciéndome sentir como si estuviera a punto de desmayarme. Nos dirigimos a la puerta intentando abrirla, pero estaba completamente sellada, como si hubiera una fuerza que nos impedía salir. Grité, golpeé la puerta pero no respondía. Nadie podía moverse. El aire estaba tan pesado que ni siquiera mis músculos respondían. Entonces, escuchamos un golpe, un sonido fuerte, seco, como el de algo rompiéndose. Miramos hacia el ataúd, y con horror vimos cómo la tapa se levantaba lentamente. No era un movimiento natural, no era el resultado de un accidente o de alguien tocándolo. Era como si algo lo estuviera haciendo desde adentro, como si una fuerza invisible estuviera empujando con una determinación. En ese momento la figura de la sombra se deshizo en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí, pero el miedo no desapareció. En el fondo sabíamos que algo, o alguien aún estaba presente. Algo que había estado esperando. Algo que había venido por algo más que nuestras vidas. Nos miramos entre nosotros buscando una explicación que no pudimos encontrar. Finalmente la puerta se abrió. No sé cómo. No sé si fue la presión de nuestro pánico o si de alguna manera alguien o algo nos permitió salir. Corrimos fuera de la casa, todos juntos, sin mirar atrás. La noche nos abrazó, y al fin el aire fresco de afuera nos permitió respirar nuevamente. El funeral de Diego continuó, pero de una manera completamente diferente. Ninguno de nosotros habló de lo que ocurrió en esa casa esa noche. No lo mencionamos nunca más. Algunos de nosotros, especialmente mi tía Carmen, dejaron de ir a la casa. Otros, como yo, evitamos hablar de la tragedia, pero lo que ocurrió esa noche me marcó de por vida. Nunca entendí qué fue lo que pasó esa noche en la que jugamos a la ouija en el funeral de mi primo. No sé si lo que vivimos fue una manifestación de algo que no entendemos, o si nuestras mentes nos jugaron una mala pasada. Pero puedo decir con certeza que nunca volvimos a hacer una tontería como esa. La muerte de Diego fue trágica, pero lo que ocurrió después, esa noche, nos dejó una marca mucho más profunda, algo que todavía no puedo comprender. Lo único que sé es que cuando se trata de lo desconocido, es mejor no jugar con lo que no puedes ver, porque no sabes lo que puede responderte. Soy Andrés, de Santiago, y lo que voy a contarles no es fácil de recordar. Me ha quedado grabado en la mente como si hubiera pasado ayer, aunque han pasado ya varios años. La noche de aquel funeral es algo que jamás olvidaré, ni siquiera ahora, que ya lo he intentado. Si me preguntan qué fue lo que sucedió, no sabría si llamarlo algo sobrenatural o simplemente una cadena de circunstancias demasiado extrañas para ser verdad. Pero lo que viví aquella noche fue todo menos normal. Mi tío Guillermo había muerto. Un hombre callado, de pocas palabras, que siempre vivió en su casa aislado de todo, por lo que su funeral no fue masivo, pero sí estuvo lleno de esa solemnidad que envuelve a esos momentos. La iglesia era pequeña, pero el ambiente estaba cargado. La gente susurraba, las luces tenues daban esa sensación inquietante, y el olor a flores se mezclaba con la humedad del lugar.
como si el aire tuviera algo denso que hacía difícil respirar. Estábamos todos allí, mi madre, mi hermano, unos primos lejanos, algunos amigos que ni siquiera conocíamos bien. Como siempre, las personas que se acercan solo por la formalidad, por cumplir con la obligación social. Estaba esperando a que todo se terminara, como suelen ser los funerales, esperando el momento de irse a casa. Cuando la ceremonia avanzó, me encontré de pie junto a la tumba. No sé por qué, pero sentí una necesidad casi inexplicable de acercarme más a la tumba, como si algo me empujara, no de forma física, sino más bien, algo dentro de mí. Mi madre y mi hermano estaban más atrás, conversando con un par de personas que se habían quedado atrás. Estaba solo. De repente una brisa fría pasó por mi rostro. No era normal y lo supe enseguida. Había algo extraño en esa brisa. Algo que no venía del viento, sino que parecía venir directamente de la tumba. Miré alrededor, pero la gente seguía a lo suyo, como si nada estuviera pasando. Sin embargo, sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera observando. Algo se movió justo al costado de la tumba, algo entre las sombras. No estaba seguro de qué era, pero podía sentirlo, esa sensación de que te observan, aunque no haya nadie. Por un segundo pensé que era mi imaginación jugando conmigo, pero luego, entre el murmullo de los presentes, escuché algo. Un susurro, una voz suave pero clara que parecía decir mi nombre. Me giré rápidamente buscando a alguien que pudiera haberlo dicho, pero no había nadie cerca. Al principio me sentí tonto, como si me hubiera asustado por nada, pero esa sensación de inquietud no desapareció. No podía dejar de pensar en esa voz. La sensación de incomodidad me envolvía, y el lugar, por más que estuviera lleno de gente, de repente se sentía vacío, como si algo o alguien estuviera esperando a que me quedara solo. Pero me forcé a ignorarlo. Me dije a mí mismo que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Tras unos minutos decidí alejarme de la tumba y unirme a mí. Estaba allí para despedir a mi tío, no para perder la cabeza por cualquier tontería. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación no hizo más que intensificar mi malestar. Estaba en la sala principal de la iglesia, sentado en un banco, rodeado de esas caras conocidas, pero vacías de emoción, cuando una figura se acercó. Era un hombre alto, de unos 40 años, vestido de negro, como todos los demás, pero con algo peculiar. Su rostro, aunque serio y cortado por el paso de los años, parecía tener una expresión extraña, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Había algo en sus ojos, una mezcla de tristeza y algo más, algo que no lograba identificar. Se paró frente a mí y sin mediar palabra me observó un momento con los ojos fijos en los míos. Era incómodo, muy incómodo, como si me estuviera examinando. No estaba borracho ni desorientado. Simplemente me miraba y a mí me pareció que la distancia entre nosotros se estaba reduciendo de alguna manera. Cuando finalmente habló, su voz no sonó como la de una persona común. Era grave, profunda, y casi resonaba dentro de mi pecho. «Tu tío Guillermo», dijo con voz firme, como si estuviera seguro de algo. Siempre estuvo cerca. Al principio no entendí lo que quería decir, y me quedé callado. No le respondí, ni siquiera sabía si debía, pero la extraña expresión en su rostro no se desvaneció. Él continuó, y en ese momento una oleada de incomodidad me recorrió. «Él te está mirando desde ahí». Señaló hacia la tumba sin apartar su mirada de mí. «No ha ido a ningún lado, te lo aseguro». Me quedé helado. Pensé que estaba bromeando, o que me estaba diciendo algo en tono de consuelo, pero algo en sus palabras hizo que me sintiera más extraño que nunca. Antes de que pudiera responder, el hombre dio media vuelta y se alejó rápidamente, perdiéndose entre las sombras. Me quedé mirando ese espacio vacío donde había estado. Sentí que mi corazón latía de una manera agitada, como si algo estuviera mal, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Pero lo que más me incomodaba era esa sensación de estar siendo observado de nuevo. Como si alguien estuviera viendo cada uno de mis movimientos, esperando a que tomara la decisión equivocada. A pesar de lo extraño que había sido todo, me dije que tal vez era solo un hombre más, que había conocido a mi tío y que, de alguna manera, pensaba que decirme esas palabras podría ayudarme a cerrar el ciclo. Pero yo no quería pensar en ello. Mi mente ya estaba llena de pensamientos raros, y lo último que necesitaba era darle más espacio a esa sensación. El funeral continuó. La gente se acercaba al ataúd, uno por uno, con el mismo ritual de siempre. Pero yo no podía quitarme la sensación de que algo estaba fuera de lugar, que ese entierro no era como cualquier otro. Algo más, algo oscuro, estaba sucediendo, y no sabía qué era. Ahora, si lo piensas, ¿qué harías tú en mi lugar? Te quedarías allí en medio de esas voces que susurran entre sí, pero a la vez te parece que todo te está hablando a ti. Yo no pude. Algo me decía que ya era suficiente. Pero lo peor estaba por venir.
No quería quedarme más tiempo en la iglesia, pero mi madre insistió en que aún faltaba el sermón final. El aire pesado, el ambiente cargado de miradas vacías, todo eso me estaba comenzando a afectar de una manera que no podía explicar. Sentía que algo en la atmósfera me estaba oprimiendo el pecho, como si el lugar estuviera lleno de una presencia que no quería irse. Aunque traté de mantener la calma, la conversación con aquel extraño hombre seguía dándome vueltas en la cabeza. Algo no encajaba y más me atormentaba el hecho de que no podía identificar qué era exactamente. Finalmente, después de la misa, la mayoría de los asistentes se levantaron y comenzaron a despedirse. Yo ya no podía pensar en nada más que en marcharme de allí. Quería alejarme de la tumba, de esa iglesia, de todo. Sin embargo, cuando salimos al exterior, algo me detuvo. Una figura delgada se encontraba a la entrada del camposanto, mirando en nuestra dirección. Era una mujer de cabello largo, oscuro y recogido, vestida completamente de negro, con un velo que le cubría parte del rostro. No la había visto antes, y cuando me fijé bien me di cuenta de que nadie más la había notado. Mi madre y los demás seguían conversando entre sí, pero ella estaba ahí, quieta, observando en silencio. Algo en su mirada me congeló. No sé cómo explicarlo, pero sentí que me miraba de una manera tan penetrante, tan fija, que no podía moverme. Era como si su mirada estuviera buscando algo en mí, como si esperara una reacción. Mi cuerpo se tensó al instante, y por un momento todo a mi alrededor se apagó. Ya no oía las voces de la gente, solo ese silbido en mis oídos, la sensación de estar atrapado. Solo podía concentrarme en esa mujer que parecía no moverse, ni siquiera parpadear. De pronto una ráfaga de viento sacudió el lugar. Las hojas secas volaron por el suelo, y de alguna manera eso me hizo reaccionar. Me moví, titubeante, pero no pude apartar la vista de ella. Algo me decía que debía acercarme, como si una fuerza invisible me empujara hacia ella. Mis piernas parecían pesadas, como si me costara andar. En ese momento la mujer finalmente dio un paso hacia adelante, separándose del umbral del cementerio. Y aunque no me tocó, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. En cuanto dio ese paso, su rostro se reveló, o al menos lo que pude ver de él. Era inconfundible, era la misma cara que había visto en el retrato de mi tío Guillermo, en su casa, cuando éramos niños. Al principio pensé que era una ilusión, una mala jugada de mi mente, pero la misma expresión de tristeza, esa mirada penetrante, estaba ahí, en él. En ese instante el viento volvió a soplar, más fuerte esta vez, y la figura de la mujer desapareció en una fracción de segundo, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado, sin poder reaccionar. Mi madre y los demás comenzaron a marcharse hacia el coche, y me llamaron preguntándome por qué me quedaba atrás. Me uní a ellos, pero mi mente ya no estaba allí. Estaba perdida en una maraña de pensamientos. Preguntas sin respuestas. ¿Era realmente esa mujer parte del funeral? ¿Había tenido algo que ver con mi tío Guillermo? ¿Estaba todo esto solo en mi cabeza? No podía dejar de pensar que la historia de esa mujer, de esa figura, era el eslabón que faltaba en todo lo extraño que había sucedido esa noche. Regresamos a casa, y aunque intenté dormir no pude. La imagen de la mujer y la sensación de estar siendo observado no me dejaron en paz. Pero lo peor estaba aún por llegar. Ese mismo día, en la madrugada, algo ocurrió que cambió por completo lo que pensaba que había entendido. No dormí ni una hora aquella noche. No podía. Estaba nervioso, inquieto, y mi mente seguía dando vueltas sin descanso. No sabía qué pensar sobre lo que había visto, sobre esa mujer. Pero lo que ocurrió más tarde hizo que todo lo que había vivido esa tarde pareciera simplemente una introducción a algo mucho más espantoso. Eran cerca de las 3:00 am cuando escuché un golpeteo en la puerta de mi habitación. No era algo común, como si alguien estuviera tocando suavemente, sino algo más firme, persistente, como si alguien estuviera pidiendo ser escuchado. Me levanté rápidamente, el corazón me latía con fuerza. Pensé que tal vez era alguno de mis familiares, pero nadie se encontraba cerca. La casa estaba en silencio absoluto. Cuando abrí la puerta no había nadie. Solo la oscuridad del pasillo. Mi respiración se volvió más profunda, más agitada. Cerré la puerta, pero el sonido persistió, ahora más fuerte, y provenía de la ventana de mi habitación. Me acerqué con cautela, todo mi cuerpo tenso, y al mirar por el cristal, me paralicé. Allí, a unos metros de la ventana, en el jardín de la casa, vi una figura. Era la misma mujer que había visto en el cementerio. La misma silueta, el mismo velo, pero ahora su rostro no estaba cubierto. No podía moverme, solo observar. Su rostro, aunque familiar, tenía algo que no encajaba. Sus ojos, tan vacíos y oscuros, me atravesaban de una manera que no podía comprender. No sé cuánto tiempo pasó, pero el hecho de que ella no se moviera, ni parpadeara,
Me hizo pensar que estaba esperando algo que solo yo podía darle. Pero, ¿qué podía hacer? De repente, la figura se giró lentamente, y en un suspiro que casi no pude oír, desapareció. No fue que se desvaneciera, no fue que se alejara caminando. Simplemente dejó de estar allí. El espacio que antes ocupaba quedó vacío, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Y fue entonces cuando todo se sintió aún más raro. No solo porque la mujer estuviera allí, sino porque la sensación de esa presencia, sí, no se fue, no se desvaneció con ella. Volví a mi cama con los nervios a flor de piel sin entender nada de lo que estaba sucediendo. Mi mente quería aferrarse a una lógica, pero todo lo que había vivido esa noche se estaba quebrando en 1000 pedazos. A la mañana siguiente era un viejo cuaderno que había estado guardado en el fondo de una caja en la casa de mi tío. Lo había encontrado en el desván, entre otras pertenencias viejas. Decidimos abrirlo juntos, aunque no estaba seguro de si quería hacerlo. El cuaderno parecía viejo, polvoriento, pero lo que realmente me hizo estremecer fue lo que leímos en sus páginas. El cuaderno pertenecía a mi tío Guillermo, y contenía anotaciones que hablaban sobre alguien que siempre lo observaba, una presencia que sentía cerca, incluso cuando estaba solo. Había detalles que no podía ignorar, menciones de una mujer que según él siempre estuvo alrededor de su vida, incluso después de su muerte. Decía que la veía en sus sueños, y que su presencia era más fuerte en las noches de lluvias, o cuando las sombras caían pesadas. Lo que más me impactó, sin embargo, fue lo que escribió en las últimas páginas del cuaderno. Ella nunca se irá. Está esperando que lo haga, esperando que me quede atrás, pero no lo haré. No quiero que lo haga a ti también. Las últimas palabras no estaban completas, y al parecer mi tío había dejado de escribir abruptamente. Mi madre y yo nos miramos en silencio. Las piezas comenzaban a encajar de una manera espantosa. La mujer, la presencia, todo estaba relacionado con mi tío. Ella no era una figura que había aparecido por casualidad. Ya había estado cerca de él mucho tiempo antes, y ahora de alguna manera estaba allí, buscando algo, buscando a alguien. El funeral de mi tío Guillermo no fue solo un adiós. Fue un acto de cierre para algo que aún sigue acechando, aunque nunca llegué a entender del todo qué fue. Pero si alguna vez estás cerca de un cementerio, o si alguna vez sientes que alguien te observa en la oscuridad, recuerda lo que te he contado. Y cuando lo hacen, se quedan para siempre. Ahora, cada vez que alguien menciona el nombre de mi tío, algo dentro de mí se estremece. Nunca he vuelto a ver a esa mujer, pero en las noches tranquilas, en la quietud de mi habitación, siempre siento que alguien me observa desde la oscuridad. Y no importa cuánto intente ignorarlo, sé que ella sigue esperando. Soy Álvaro, tengo 33 años y llevo toda mi vida en Ciudad Juárez. Lo que voy a contarles pasó hace un par de años, en el funeral de mi abuela Aurelia. A ella la quería muchísimo, pero lo que viví esa noche El velorio fue en una funeraria vieja, de esas que han estado ahí desde que mis padres eran niños. Mi abuela siempre decía que no quería nada ostentoso, que no quería gastar a lo tonto. Así que mis tíos rentaron una capilla pequeña, con muebles antiguos, esos que rechinan cuando te sientas. Llegué al lugar justo después de la misa. La capilla estaba casi llena, entre primos, tíos, amigos de la familia y algunos. Todos estábamos vestidos de negro, y aunque había muchas personas, el ambiente era raro, como si nadie supiera qué decir. La luz de las velas proyectaba sombras largas en las paredes, y cada tanto se escuchaba el crujido de los bancos de madera cuando alguien se movía. Me senté cerca del fondo porque no quería llamar la atención. Mi prima Clara estaba al frente, arreglando unas flores que ya comenzaban a marchitarse por el calor. Mi madre lloraba en silencio, y uno de mis tíos rezaba en voz baja. Todo parecía normal, al menos por un rato. Pero las cosas comenzaron a ponerse raras cuando el encargado de la funeraria nos pidió que, por cuestiones de horario, cerráramos el ataúd. No me pareció extraño, es común que lo hagan después de las 10 de la noche. Lo raro fue la forma en que lo dijo. Su tono era apresurado, casi como si quisiera terminar rápido y salir de ahí. Cuando el ataúd quedó cerrado, algo cambió en el ambiente. Lo primero que noté fue el silencio. Ese tipo de silencio pesado que no es normal en un lugar lleno de gente. Todos parecían sentirlo, pero nadie decía nada. Mi madre seguía llorando, pero ahora lo hacía con... De repente escuché algo. Un murmullo muy bajo, como si alguien estuviera hablando entre los bancos. Me giré para ver si alguien estaba detrás de mí, pero no había nadie. Lo dejé pasar, pensando que tal vez alguien estaba rezando, aunque no parecía una oración. El sonido era constante, como si alguien estuviera repitiendo algo una y otra vez, casi como un canto. Intenté concentrarme en la imagen de mi abuela que habían puesto al frente, junto a las velas, pero el murmullo no se detenía.
Me incliné hacia mi primo Héctor, que estaba a mi lado, y le susurré: ¿Escuchas eso? Héctor me miró confundido. ¿Escuchar qué? Antes de que pudiera responder, algo me hizo girar la cabeza. Un ruido seco, como si alguien hubiera golpeado un banco al moverse, resonó en la parte trasera de la capilla. Miré hacia atrás esperando ver a alguien, pero el último banco estaba vacío. Debe ser el viento, murmuró Héctor, aunque no parecía convencido. Pero no había viento. Todas las ventanas estaban cerradas, y lo peor vino después. Justo cuando intentaba calmarme, el murmullo se volvió más fuerte, lo suficiente como para que fuera imposible ignorarlo. Ya no era solo un sonido distante, era claro, y aunque no podía entender qué decían las palabras, sentí como si estuvieran viniendo de todas partes. ¡Cállense!, gritó mi tío Rafael de repente poniéndose de pie. Todos voltearon a verlo, sorprendidos. Pero en lugar de explicar su reacción, se quedó allí, pálido, mirando hacia el ataúd cerrado. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no éramos los únicos en esa sala. Después de que mi tío Rafael gritara, el silencio volvió a caer sobre la capilla, pero ahora se sentía más pesado, como si algo invisible estuviera apretándonos el pecho a todos. Nadie se atrevía a decir nada, y aunque muchos intentaban actuar como si todo estuviera bien, la tensión era evidente. Me quedé mirando a mi tío, esperando que dijera algo más, pero solo se desplomó en el banco, respirando con dificultad y con los ojos fijos en el ataúd. Parecía asustado, y eso me puso más nervioso porque Rafael siempre ha sido de esos hombres fuertes, de carácter firme, que no le temen a nada. Volví a mirar hacia el último banco, ese que había crujido hace unos minutos. Estaba vacío, pero había algo que no había notado antes. Unas pequeñas marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado los pies por el polvo que se acumulaba en las esquinas. Eran huellas ligeras, apenas visibles, pero estaban ahí. Lo más raro es que parecían ir en dirección al ataúd. Me acerqué un poco más al pasillo central, tratando de no llamar la atención. Sentía un impulso extraño, como si necesitara asegurarme de que lo que estaba viendo era real. Al inclinarme para observar mejor las marcas, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Las huellas se detenían justo frente al ataúd, pero no había nadie ahí. Intenté convencerme de que eran imaginaciones mías, pero entonces escuché un ruido seco, como si alguien golpeara la madera desde dentro. No fue fuerte, más bien un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera tocando suavemente con los nudillos. Miré alrededor para ver si alguien más lo había notado, pero todos estaban distraídos, susurrando entre ellos o mirando al suelo. Quise acercarme al ataúd, pero mi cuerpo no respondía. Fue entonces que mi madre se levantó y me agarró del brazo. «¿Qué haces, Álvaro?», preguntó en voz baja, con los ojos llorosos. «¿No escuchaste eso?», le respondí, señalando hacia el ataúd. Mi madre negó con la cabeza y apretó mi brazo más fuerte. «No digas tonterías. Está cerrada, no puede ser nada». A pesar de sus palabras, su mirada delataba algo. Ella también estaba nerviosa. No insistí más, pero no pude apartar los ojos del ataúd. Algo dentro de mí me decía que había más de lo que estábamos viendo. Pasaron unos minutos y las cosas se calmaron un poco. La gente empezó a retomar el rosario, aunque algunos, como mi tío Rafael, seguían mirando fijamente hacia el frente sin participar. Yo no podía concentrarme. El ambiente se sentía más pesado con cada minuto que pasaba, y el calor en la capilla era casi insoportable. De repente, una prima mía, Camila, se levantó del banco de al lado y empezó a caminar hacia la salida. Noté que sus pasos eran rápidos, como si quisiera salir de ahí lo antes posible. Cuando pasó junto al ataúd, tropezó ligeramente, como si algo invisible le hubiera rozado el pie. Soltó un pequeño grito y cayó al suelo de rodillas. Todos nos levantamos de golpe, alarmados. Mi tío Rafael fue el primero en correr a ayudarla, pero Camila estaba temblando, con los ojos desorbitados. «¿Qué pasó?», le preguntó Rafael tratando de levantarla. Camila apenas podía hablar. Señaló hacia el ataúd con la mano temblorosa, balbuceando algo que ninguno de nosotros entendió al principio. «¿Qué dijiste?», insistió Rafael. La tapa», murmuró ella al fin. La tapa, que había sido asegurada hace rato por el encargado, ahora estaba ligeramente abierta. Solo un par de centímetros, pero lo suficiente para que se notara. Un murmullo recorrió a los presentes, y varios comenzaron a levantarse de sus asientos, inquietos. Mi madre apretó mi brazo con más fuerza, susurrándome: «No te acerques», pero yo no podía quedarme quieto. Algo dentro de mí me obligaba a moverme, como si necesitara saber qué estaba pasando. Sin pensar, me acerqué lentamente al ataúd. Sentía cada paso como una eternidad, y mis piernas temblaban tanto que pensé que iba a caerme. Cuando estuve a menos de 1 metro, noté algo que me paralizó.
Había una sombra dentro del ataúd, justo donde debía estar el cuerpo de mi abuela. Pero lo que me hizo sudar frío fue que esa sombra no estaba quieta. Parecía moverse como si algo estuviera revolviéndose dentro. De pronto el murmullo que había escuchado antes volvió, pero esta vez era mucho más fuerte. Venía claramente del ataúd. Mis piernas se sentían como de plomo, pero no podía retroceder. Todos los murmullos que salían del ataúd parecían envolverme, como si alguien estuviera hablando directamente en mi oído, aunque no entendía una sola palabra. El resto de los presentes en la capilla se quedó petrificado mirando desde sus lugares. Nadie se atrevía a moverse, pero ya estaba demasiado cerca como para detenerme. Los dedos me sudaban, y mi corazón estaba tan acelerado que sentía que iba a explotar en cualquier momento. Me incliné hacia el ataúd, con las manos temblorosas, y empujé ligeramente la tapa para abrirla un poco más. El murmullo cesó de golpe. La capilla quedó en un silencio tan profundo que hasta el rechinido de la tapa al moverse sonaba como un trueno. La sombra que había visto antes se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Respiré hondo y, sin pensarlo demasiado, me obligué a mirar dentro. Ahí estaba el cuerpo de mi abuela Aurelia, inmóvil, con el rostro tranquilo como si estuviera en paz, pero algo no encajaba. Sus manos, que estaban cruzadas sobre el pecho, ahora estaban fuera de lugar, caídas hacia los lados del cuerpo. También noté que su boca estaba ligeramente abierta, algo que no estaba así cuando la vi al inicio del velorio. Sentí un nudo en el estómago y di un paso atrás. Estaba a punto de cerrar la tapa de nuevo cuando algo me detuvo. Había un objeto pequeño junto al cuerpo, algo que no reconocí de inmediato. Parecía un papel doblado, pero tenía una textura extraña, como si estuviera demasiado viejo para ser algo que hubieran puesto ahí recientemente. Lo tomé con cuidado, sin saber por qué, y lo guardé en mi bolsillo. Cuando me levanté y di un paso atrás, fue como si todo el aire en la capilla se hubiera vuelto más denso. Entonces, algo ocurrió que jamás podré olvidar. La tapa del ataúd se cerró de golpe con un estruendo que hizo eco en toda la capilla. Salté hacia atrás, casi cayendo al suelo, mientras los demás se ponían de pie gritando y murmurando. Mi tío Rafael corrió hacia mí agarrándome por los hombros. «¿Qué hiciste?», me preguntó casi sacudiéndome. «Nada, no hice nada», grité tratando de soltarme, pero antes de que pudiera explicar más, se escuchó otro ruido, esta vez desde el techo. Era un crujido, como si algo pesado estuviera moviéndose sobre las vigas de madera. Todos miraron hacia arriba, pero no había nada visible, solo las sombras que proyectaban las velas. De repente, una de las velas del altar cayó al suelo, como si alguien la hubiera empujado. Las llamas se apagaron al instante, dejando solo el olor a cera quemada y el humo que subía lentamente. Mi prima Clara empezó a llorar, y mi madre, que apenas podía mantenerse de pie, me jaló hacia ella. «Esto ya no es normal, Álvaro. Vámonos», dijo, casi suplicándome. Pero antes de que pudiéramos movernos, el crujido del techo se hizo más fuerte. Ahora parecía que algo estaba arrastrándose directamente sobre nosotros, moviéndose con rapidez. Todo el mundo estaba mirando hacia arriba, y en ese momento se apagaron las luces de la capilla. La oscuridad fue total, y el caos comenzó. Gritos, pasos apresurados, alguien tropezando con las bancas. Yo no podía ver nada, pero sentí que mi madre me agarraba con fuerza del brazo, intentando llevarme hacia la salida. Cuando las luces volvieron, la escena era un desastre. Varias personas habían salido corriendo, dejando las bancas desordenadas. Mi prima Clara estaba arrodillada en un rincón rezando entre sollozos. El encargado de la funeraria entró corriendo, confundido, preguntando qué había pasado. Pero lo peor estaba aún por venir. Cuando todos miramos hacia el ataúd, notamos algo que nos heló la sangre. La tapa, que se había cerrado de golpe minutos antes, ahora estaba completamente abierta de nuevo. Y el cuerpo de mi abuela ya no estaba ahí. Un grito desgarrador salió de mi madre, y yo me quedé paralizado sin saber qué hacer. Las flores que estaban sobre el ataúd estaban tiradas por el suelo, y las marcas de las huellas que había visto antes ahora estaban más claras, como si alguien hubiera salido caminando del ataúd. Entonces recordé el papel que había guardado en mi bolsillo. Lo saqué con las manos temblorosas y lo abrí. Era una nota escrita con una caligrafía antigua, casi ilegible. Solo pude entender unas pocas palabras. «No es la última vez que estaré contigo». Lo que pasó después fue aún más inexplicable y aterrador. Todos en la capilla estábamos en un estado de shock, mirando el ataúd vacío, sin saber qué hacer. Las luces seguían intermitentes, y el aire pesado parecía oprimente, como si la sala se estuviera estrechando poco a poco. Mi madre, pálida como un fantasma, no dejaba de mirarme, y a pesar de su pánico me apretó el brazo, sin soltarme ni un segundo. «Álvaro, necesitamos salir de aquí ahora». Pero algo me impedía moverme.
Algo en el aire me decía que no debíamos salir todavía. La sensación de que algo nos estaba observando no me dejaba descansar. Miré hacia el ataúd vacío, y por un instante pude jurar que veía una figura de pie junto a él. Era solo un destello, como una sombra rápida, pero lo vi. Mi primo Héctor, que estaba más cerca del altar, comenzó a caminar hacia el ataúd sin decir una palabra. En ese momento me levanté bruscamente y traté de detenerlo, pero ya era tarde. Cuando Héctor se acercó al ataúd, el suelo debajo de él crujió con una fuerza tal que toda la capilla pareció temblar. Él se detuvo, mirando hacia adelante sin decir una palabra, como si estuviera hipnotizado. Fue entonces cuando escuchamos un ruido bajo, como un susurro lejano. Venía del lugar donde había estado el ataúd, pero ya no había cuerpo. La figura, la sombra que había visto antes, ahora estaba más cerca, y lo peor era que no se movía como una persona normal. Era como si flotara, deslizándose de un lado a otro, arrastrándose sin hacer ruido. El sonido de susurros se hacía más claro. Podía escuchar una voz femenina, pero no la reconocía. Había algo distorsionado en ella, algo que me heló la sangre. No podía entender cómo alguien había sabido mi nombre. Miré a mi madre, que ahora parecía más pálida que nunca, y a mi primo Héctor, que estaba inmóvil, mirando hacia el altar con los ojos vidriosos, como si no pudiera reaccionar a lo que estaba pasando. La sombra, o lo que sea que estuviera allí, comenzó a acercarse aún más, y esta vez no era solo una figura difusa. Empezaba a tomar forma. En lugar de ojos, tenía sombras profundas que absorbían toda la luz a su alrededor. Sus manos, largas y delgadas, colgaban a los lados, moviéndose como si fueran tentáculos. Mi madre comenzó a gritar. Yo traté de moverla, pero no podía. La figura se detuvo frente a mí, y entonces todo el aire se volvió aún más denso. El olor a flores marchitas se mezcló con un hedor indescriptible, como a tierra mojada y descomposición. La sombra levantó una mano y señaló el papel que aún estaba en mi bolsillo. Mi corazón se detuvo al instante. ¿Lo has leído?, preguntó la voz, que ahora sonaba mucho más cerca, como si me hablara al oído. Sin poder evitarlo, saqué el papel. Mis manos estaban sudorosas, pero esta vez ya no podía ignorarlo. Abrí la nota con temor. En ella, las palabras que había visto antes estaban ahora acompañadas de una nueva frase, escrita con una letra temblorosa, como si alguien hubiera estado escribiendo a toda prisa. Tu abuela no se fue. Ella está aquí, y me pidió que no te olvidaras de ella. De repente la sombra se desvaneció, dejando atrás solo un frío insoportable. Los susurros desaparecieron, y todo quedó en un silencio absoluto. Nadie se movió por un momento y solo pude escuchar mi respiración agitada. Mi madre, aún temblorosa, se arrodilló junto a mí. Álvaro, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso?, me preguntó. Sus ojos llenos de miedo. No sabía qué decir. Todo lo que había visto y oído estaba demasiado allá de lo que mi mente podía comprender. El ambiente en la capilla se había vuelto pesado, como si el aire estuviera cargado de algo que no pertenecía allí. Finalmente, la funeraria comenzó a llamar a las personas que quedaban. El encargado, ya visiblemente nervioso, nos pidió que saliéramos rápidamente. Nadie se atrevió a quedarse más tiempo. Todos nos dirigimos hacia la salida sin decir una palabra, aunque todos sentíamos que algo nos había seguido. Al día siguiente, cuando volví a mi casa, me sentía completamente diferente. No solo por lo que había sucedido esa noche, sino porque, cuando abrí el bolsillo para sacar las llaves, me encontré con un objeto que no había visto antes. Era un anillo antiguo, con un diseño intrincado que nunca antes había visto en la familia. Lo miré con el corazón en la garganta, y entonces recordé las últimas palabras de mi abuela. Algo que me había dicho años antes: cuando llegue mi hora, te dejaré algo para que me recuerdes siempre. Nunca supe qué pasó realmente esa noche, pero desde entonces mi vida no ha vuelto a ser la misma. La figura en la capilla, los susurros, el anillo, todo me sigue acechando. A veces, cuando estoy solo en casa, puedo sentir esa presencia. No se ha ido,